Vendí mi casa para curar el cáncer de mi esposo. Cuando se recuperó, me abandonó por una mujer más joven. Mi hijo y mis socios se burlaron de mí. Una noche fría, bajo una tormenta implacable, encontré a una niña asustada, temblando de frío. Con mis últimos $10, le compré comida y una manta. 3 días después, 17 autos negros se detuvieron frente al refugio. Cuando un billonario bajó del vehículo y vio a su hija conmigo, «Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado». Nunca imaginé que mi matrimonio de 22 años terminara con palabras tan frías. «Ya no te necesito». Estaba en la cocina de la casa que acababa de vender, observando a Richard empacar sus cosas con una sonrisa que no le había visto en años, una sonrisa que no era para mí. «Patricia, esto es lo mejor para los dos», me dijo sin mirarme a los ojos. Tenía 58 años, con el cabello gris que el tratamiento había hecho distinguido, y ahora que estaba sano, parecía 10 años más joven. Radiante, libre de mí. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Apenas 8 meses antes, este mismo hombre había llorado en mis brazos cuando el doctor pronunció el diagnóstico: cáncer de páncreas en estadio 3. Recuerdo sus manos temblando al sostener los resultados, sus ojos desesperados suplicándome: «No quiero morir, Patty. Haré lo que sea por vivir». Y yo lo hice todo. Vendí nuestra casa en Westchester, donde criamos a nuestro hijo David. Vendí mi auto, mis joyas, incluso los muebles antiguos de mi madre. Cada $1 se destinó al Hospital Memorial Sloan Kettering, al mejor oncólogo posible, a tratamientos experimentales que el seguro no cubría. $450,000 en total. Todo lo que construimos en más de 2 décadas. ¿Recuerdas cuando me dijiste que harías lo que fuera por mí?, le pregunté en un susurro. Él se detuvo un instante, con una camiseta a medio doblar en las manos. «Eso fue antes, Patty. Estaba enfermo, asustado. La gente dice cosas cuando cree que va a morir». Su tono era casual, como si habláramos del clima. «Pero no te morías. Te salvé», respondí. «No», corrigió él, mirándome al fin. «El doctor Hendricks me salvó. Tú solo pagaste las facturas». Como si fuera tan simple. Como si no hubiera pasado noches enteras sosteniendo su cabeza durante la quimioterapia, o durmiendo en sillas de hospital, o renunciando a mi trabajo de enfermera para cuidarlo. «Y ahora que estás bien, simplemente te vas», dije, sabiendo la respuesta. Ya la conocía por la maleta abierta en nuestra cama, por cómo evitaba mi mirada, por el brillo en sus ojos cuando mencionaba a su nueva amiga. «Se llama Jennifer», admitió. «Tiene 34 años. Es lo que necesito ahora. Alguien que me haga sentir vivo de nuevo». Jennifer. El nombre flotó en el aire como humo tóxico. Por supuesto, era más joven, con todo lo que yo había perdido en años de preocupación y sacrificio. «¿Y David?», pregunté, aferrándome a la última esperanza. Nuestro hijo, de 31 años, abogado en Manhattan, siempre más cercano a su padre. Richard se rió con amargura. «David está de acuerdo conmigo. Fue idea suya que buscara a alguien que me haga feliz. Dice que he desperdiciado años siendo infeliz, que eres tóxica, controladora». Tóxica, controladora. Palabras de mi propio hijo. Me aferré al borde de la encimera, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «También dice que es mejor que no tengas su número por un tiempo», agregó Richard,
doblando la ropa con precisión. El timbre sonó, y él se animó. Debe ser Jennifer. La oí antes de verla. Una risa musical, llena de energía. Cuando entraron en la cocina, el contraste era brutal. Ella era todo lo que yo no era. Rubia, con piel impecable y un vestido caro. «Así que tú eres Patricia», dijo, extendiendo una mano perfecta. «Richard me ha contado sobre ti, sobre lo que sacrificaste. Eres muy generosa». «Sí, bueno, eso es lo que hacen las esposas», respondí, ignorando su mano. «Oh, pero no todas venderían su casa», continuó con voz dulce. «¿Tienes algún plan ahora que no tienes hogar?» «Me las arreglaré», dije con la dignidad que me quedaba. «Patty siempre se las arregla», intervino Richard. «Es muy independiente». Los vi cargar las cajas en un BMW reluciente y marcharse, sin mirar atrás. Quedé sola en la casa vacía, con 55 años, sin hogar, sin trabajo, sin familia. Solo $1,200 en la cuenta. El cielo se oscureció y una tormenta se acercaba. Pasé la primera noche en el auto, en un estacionamiento abandonado. Al día siguiente, intenté contactar a mi hermana Carol, pero su esposo Mark me dijo que ella estaba del lado de Richard. «Piensa que necesitas tiempos separados», suspiró. Entregué el auto y caminé bajo la lluvia torrencial. Encontré refugio en una marquesina, pero entonces oí un llanto. Era Sophie, una niña de 8 años, perdida y temblando. «No puedo encontrar a mi papá», sollozó. La abracé, la envolví en mi chaqueta y la llevé a una gasolinera. Compré mantas y sopa con lo poco que me quedaba. «Mi papá es muy importante», murmuró. «Siempre viene por mí». Frank, el empleado, nos dejó quedarnos en la habitación trasera. Sophie se acurrucó contra mí y se durmió. La observé, con su manita aferrada a mi chaqueta, y pensé en lo desesperado que debía estar su padre. En ese momento, supe que había hecho lo correcto. Tampoco yo podía hacerme a la idea, pero sí podía imaginar mi propia desesperación si fuera mi nieto el que estuviera perdido en la tormenta. Si es que alguna vez llegaba a conocer a los hijos de David. Cerca de las 3 de la madrugada, un sollozo quebró el silencio. Sophie se había despertado. «¿Patricia?», susurró en la oscuridad. «¿Todavía estás aquí?» «Claro que sí, cariño. Aquí estoy», le respondí acariciando su cabello húmedo por el sudor y la tormenta. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que papá crea que hice algo malo. No debía alejarme del guardaespaldas». La palabra resonó en mi mente. ¿Guardaespaldas? Era una pista importante. Su familia tenía dinero, lo suficiente como para contratar seguridad privada. Eso explicaba la ropa de marca y por qué su nombre me resultaba vagamente familiar. «No hiciste nada malo, Sophie. A veces estas cosas simplemente suceden. Tu papá solo se alegrará de verte sana y salva». Se acurrucó contra mí. «¿Y tú? ¿Tienes hijos?». La pregunta, tan inocente, se me clavó como un puñal afilado. «Sí, tengo un hijo. Se llama David». «¿Y dónde está?» Él está muy ocupado con su trabajo», dije, eligiendo una verdad a medias. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años el abismo que se había abierto en mi propia familia? «Mi papá también está siempre ocupado», murmuró Sophie, «pero siempre saca tiempo para mí. Dice que soy lo más importante en su vida desde que mamá se fue». Sus palabras fueron una daga directa al corazón.
Esta pequeña desconocida tenía precisamente lo que yo había perdido. Un padre que la ponía por encima de todo. Cuando el sol del domingo comenzó a despuntar, la tormenta por fin había amainado. Frank nos trajo café y donuts del mostrador, negándose una vez más a aceptar mi dinero. ¿Y ahora qué van a hacer?, preguntó. Miré a Sophie. El calor y la comida la habían reanimado visiblemente. Iremos a la comisaría. Seguro que su padre ya ha denunciado su desaparición. Pero la comisaría más cercana estaba cerrada por obras. Un cartel nos indicaba que debíamos dirigirnos a la central, a 12 manzanas de distancia. ¿Podemos coger un taxi?, preguntó Sophie, calculando la distancia con la mirada. Revisé mi cartera. Me quedaban $412. Un taxi se llevaría al menos 10. Un dinero que necesitaba desesperadamente. Pero al ver su rostro, aún pálido por la dura noche, no pude negarme. Por supuesto, cariño, dije, alzando la mano para llamar a uno. Mientras el coche se acercaba, Sophie me cogió la mano. Patricia, dijo con una seriedad impropia de su edad. Cuando mi papá me encuentre, me aseguraré de que sepa lo buena que has sido conmigo. Va a querer darte las gracias. Le sonreí, apretando su pequeña mano entre la mía. Lo único que quiero es que estés a salvo con tu familia. No tenía ni idea de que esas palabras estaban a punto de cambiar mi vida para siempre. La comisaría central era un imponente edificio de ladrillo rojo. Sentí su peso sobre mí en cuanto puse un pie fuera del taxi. Sophie se aferró a mi mano mientras nos acercábamos a la entrada. Había pasado la mañana tranquilizándola, pero ahora era yo quien sentía un nudo en el estómago. El agente de recepción, un hombre corpulento de bigote canoso, nos dedicó una mirada rutinaria. ¿En qué puedo ayudarlas? Pero al posar sus ojos en Sophie, su expresión se transformó. La indiferencia se evaporó, reemplazada por un destello de reconocimiento y urgencia. Cogió el teléfono con una rapidez que me sobresaltó. Sargento Martínez. La tenemos. Sí, señor. La niña Chen está aquí. Se volvió hacia nosotras, su voz ahora teñida de una mezcla de alivio y apremio. Sophie Chen, ¿verdad, pequeña? Sophie asintió tímidamente, escondiéndose tras mi pierna. Su padre la ha estado buscando toda la noche, continuó el agente. Media ciudad está en alerta. ¿Dónde la encontró, señora? Antes de que pudiera responder, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe, dando paso a 3 hombres de traje oscuro que hablaban por sus radioteléfonos. Uno se acercó directamente al mostrador. ¿Es ella?, preguntó, con la voz tensa. Sí, es Sophie Chen, confirmó el agente. Esta señora la ha traído. El hombre del traje me examinó de arriba abajo con una mirada intensa, evaluadora. ¿Su nombre, señora? Patricia Williams. Respondí sintiéndome como si estuviera en un interrogatorio. Encontré a Sophie anoche. Durante la tormenta. Estaba perdida y asustada, así que la cuidé hasta que he podido traerla. El hombre transmitió la información por su radio. Confirmo localización de la menor. Se encuentra a salvo. La mujer que la encontró se llama Patricia Williams. En cuestión de minutos, la comisaría se llenó de una actividad febril. Llegaron más hombres de traje, algunos con auriculares, otros inspeccionando el perímetro, como si temieran una amenaza. Sophie se apretó más contra mí. ¿Qué está pasando?, susurré.
El señor Chen está de camino, explicó uno de ellos. Llegará en cualquier momento. Señor Chen. El apellido resonaba en mi mente, pero no lograba ubicarlo. Fue entonces cuando el estruendo de múltiples motores llenó la calle. A través de los ventanales, contemplé una escena que me dejó sin aliento. Una caravana de no menos de 17 berlinas negras, idénticas y relucientes, se detenía frente a la comisaría con una precisión militar. «Dios mío», murmuré. Del vehículo central descendió primero un equipo de seguridad que formó un perímetro. A continuación, un hombre cuya imagen me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. William Chen. El multimillonario William Chen. El corazón se me detuvo. De repente, todo encajó. El guardaespaldas, el despliegue casi militar, la familiaridad de su apellido. William Chen era una de las personas más ricas del país. Dueño de Chen Industries. Su fortuna se estimaba en más de 12.000 millones de dólares, y yo acababa de pasar la noche cuidando a su única hija. Sophie soltó mi mano y corrió hacia la puerta. «¡Papá! ¡Papá!». William Chen entró en la comisaría como un huracán contenido. Era más alto de lo que parecía en las revistas, con un traje que probablemente costaba más que mi antiguo sueldo anual. Pero en el instante en que sus ojos encontraron a Sophie, toda aquella coraza de poder se hizo añicos. «¡Sophie!». Su grito fue un desgarro, de alivio y angustia. Se arrodilló sin importarle el traje impecable, y la recibió en un abrazo que parecía capaz de fundirlos a los dos. «Mi pequeña, mi niña. Pensé que te había perdido para siempre». Los observé y, por un momento, él no era uno de los hombres más poderosos del mundo, sino simplemente un padre que recuperaba a su hija. Tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban mientras la examinaba, asegurándose de que estaba bien. «Estoy bien, papá», dijo Sophie, secándole una lágrima de la mejilla. «Patricia me ha cuidado. Me dio calor y comida, y se quedó conmigo toda la noche». William Chen alzó la vista aquí hacia mí, y cuando nuestras miradas se cruzaron, ocurrió algo extraño. El alivio en su rostro dio paso a la confusión, y luego a un atisbo de reconocimiento que no supe interpretar. «¿Patricia Williams?», preguntó. Su voz era un murmullo lento, mientras se ponía en pie, sin soltar a Sophie. «Sí», respondí, desconcertada. Me estudió durante varios segundos, como si intentara encajar una pieza perdida de un antiguo rompecabezas. Luego, para mi absoluto asombro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Patricia Williams, del Hospital Mercy General?», inquirió con la voz rota por la emoción. Mi corazón dio un vuelco. El Mercy General. Mi primer trabajo como enfermera, 30 años atrás. «Sí», susurré. «Trabajé allí hace mucho tiempo». William Chen cerró los ojos y respiró hondo, como si acabara de resolver el gran misterio de su vida. «Unidad de cuidados intensivos pediátricos», dijo, abriendo los ojos para mirarme fijamente. Marzo de 1992. Un niño de 7 años con una neumonía grave. Sus padres no hablaban inglés y estaban aterrorizados. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Y entonces, el recuerdo me golpeó como una ola. Un niño pequeño, frágil y pálido, luchando por cada bocanada de aire en una cama de hospital. Sus padres, inmigrantes recién llegados, perdidos en el laberinto de un idioma y un sistema que no comprendían. Recordé haber doblado turnos, haber aprendido frases básicas en mandarín para comunicarme con ellos,
haberle sujetado la mano al niño durante las pruebas más dolorosas. William, susurré incrédula, tú eras ese niño. Él asintió, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Usted me salvó la vida, señora Williams. No en el sentido médico. De eso se encargaron los doctores. Usted me salvó el alma. Cuando para todos yo era solo un caso más. Usted me vio. Vio a un niño. Me leía cuentos y les traducía todo a mis padres, para que no tuvieran miedo. Los recuerdos seguían fluyendo. Recordaba a ese niño, tan inteligente y curioso a pesar de su enfermedad. El niño al que le había enseñado sus primeras palabras en inglés durante su recuperación. Cuando me recuperé, continuó William, mi padre preguntó por usted en el hospital. Quería agradecérselo como es debido. Pero usted ya se había ido. Llevo años intentando encontrarla. Sophie nos miraba con los ojos muy abiertos, intuyendo que estaba presenciando algo trascendental. ¿Ya se conocían?, preguntó. Tu papá y yo nos conocimos hace mucho, mucho tiempo. Le expliqué, aún asimilando la increíble coincidencia, cuando él era un niño pequeño, como tú. William se secó las lágrimas y se irguió, posando una mano protectora en el hombro de Sophie. Señora Williams, no tengo palabras para expresar mi gratitud por haber cuidado de Sophie. Pero, más allá de eso, está claro que el universo quería que nos reencontráramos. Después de todos estos años, ha salvado a mi hija del mismo modo que me salvó a mí. Uno de sus asistentes se acercó discretamente. Señor Chen, la prensa está empezando a llegar. Deberíamos ir a un lugar más privado. William asintió y se volvió hacia mí. Señora Williams, ¿le importaría acompañarnos? Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted. Y está claro que Sophie le ha cogido un cariño inmenso. Sophie se soltó de su padre y corrió a Kea a abrazarme por la cintura. «Patricia, tienes que venir», exclamó volviéndose hacia su padre. «Papá, ella no tiene a dónde ir. Me lo dijo anoche. Sentí que el rubor me subía por el cuello, pero la expresión de William era de genuina preocupación. ¿Es eso cierto?», preguntó con amabilidad. No quería admitir mi desesperada situación, pero su mirada sincera me desarmó. He pasado por algunas dificultades últimamente, admití. William no insistió. En su lugar me tendió una mano. Entonces, está decidido. Será nuestra invitada hasta que podamos hablar de todo esto con calma. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que ha salvado a las dos personas más importantes de mi vida. Mientras salíamos de la comisaría hacia la caravana de coches negros, con Sophie de mi mano y William al otro lado, sentí que mi vida había dado un giro que jamás habría podido imaginar. El interior del coche era un mundo aparte, un santuario de cuero color crema y madera pulida que olía a riqueza. Pero lo que más me impresionó fue ver a William reorganizar toda su agenda por teléfono para poder pasar el día con Sophie. ¿A dónde vamos?, pregunté, mientras el convoy se ponía en marcha. «A casa», respondió William con una sonrisa, mientras Sophie se acurrucaba entre los dos. Tenemos mucho de qué hablar y 30 años de gratitud que ponernos al día. La mansión de William Chen era tan imponente como cabría esperar, pero poseía una elegancia serena que evitaba la ostentación. Se extendía sobre hectáreas de jardines inmaculados, una fusión de arquitectura moderna y ecos clásicos. «Ya estamos en casa», exclamó Sophie, con el rostro pegado a la ventanilla. «Espera ver mi habitación, Patricia.
Papá me deja decorarla como yo quiera. Al bajar del coche, nos esperaba el personal de la casa. Una mujer mayor, el ama de llaves, se acercó a Sophie, con lágrimas en los ojos. «Señorita Sophie», dijo con acento británico, «nos tenía a todos con el corazón en un puño». «Lo siento, señora Morrison», respondió la niña, abrazándola. «Pero mira, ella es Patricia. Me cuidó durante la tormenta. Es mi heroína». William me guió al interior. La casa era aún más impresionante por dentro. Techos altísimos, obras de arte que debían de valer millones y una sensación de espacio y luz que me hizo sentir como si hubiera entrado en un museo. «Por favor, siéntese», dijo William, indicándome un salón que era más grande que todo mi antiguo apartamento. «¿Le apetece algo de beber?» «Un café estaría bien, gracias», respondí, sintiéndome completamente fuera de lugar. William pulsó un botón, y en menos de un minuto apareció una empleada con una bandeja de café cuyo aroma era celestial. «Sophie», la llamó William cuando entró corriendo en la sala. «¿Por qué no vas con la señora Morrison a darte un baño caliente y a ponerte ropa limpia? Patricia y yo tenemos que hablar de cosas de mayores». «¿Se va a quedar a cenar?», preguntó la niña esperanzada. «Si ella quiere», respondió William, mirándome con una sonrisa. «De hecho, espero que se quede mucho más tiempo». Cuando Sophie se fue, William se sentó frente a mí y por primera vez desde que lo reconocí, pude verlo de verdad. A sus 46 años, en su mirada persistía aquella curiosidad intensa que yo recordaba del niño en el hospital, pero ahora la acompañaba una sombra de tristeza, finas líneas de estrés que delataban pérdidas y responsabilidades inmensas. «Señora Williams», comenzó, «antes de hablar de cualquier otra cosa, hay algo que necesito que sepa. Desde el día que salí del hospital, la he estado buscando. No solo por gratitud, que por supuesto la siento, sino porque usted cambió de raíz la persona que soy. Necesité un sorbo de mi café, que era extraordinario, para asimilar sus palabras. William, yo no hice más que cumplir con mi trabajo». «No», replicó él con firmeza, inclinándose sobre la mesa. «Aquello no fue solo su trabajo. Recuerdo cada detalle de aquellas 3 semanas. Recuerdo cómo los demás enfermeros y doctores hablaban de mí como si yo no estuviera presente. Recuerdo la invisibilidad que sentían mis padres, ignorados por todos. Pero usted aprendió nuestros nombres, aprendió palabras en mandarín para poder comunicarse directamente con ellos». Los recuerdos, antes borrosos, regresaban ahora con una claridad abrumadora. La familia Chen había llegado a Estados Unidos apenas 2 años antes. El padre trabajaba en una lavandería. La madre limpiaba oficinas por la noche. Cuando William enfermó, el terror se apoderó de ellos. No solo por su salud, sino por unos gastos médicos que amenazaban con destruir todo aquello por lo que habían luchado. Su padre estaba muy angustiado por las facturas. Recordé en voz alta. Intentaba seguir trabajando desde el hospital, usando el teléfono público del pasillo para hablar con su jefe. William asintió, con los ojos empañados por lágrimas contenidas. «¿Y usted habló con los servicios sociales del hospital? Encontró programas de asistencia para los que calificábamos. Se quedó después de su turno para rellenar los formularios con mis padres, porque su inglés no era lo suficientemente bueno. Había olvidado aquellos detalles, pero ahora volvían a mí en una oleada de nostalgia. Me había quedado hasta tarde muchas noches de aquella semana,
ayudando a los Chen a navegar no solo el sistema sanitario, sino también la burocracia financiera que les evitaría la bancarrota. También recuerdo, continuó William, que cuando los otros niños de la sala me rehuían porque no hablaba un inglés perfecto, usted organizaba juegos en los que el idioma no importaba. Me ayudó a hacer amigos. Por primera vez desde que llegamos a este país, sentí que pertenecía a un lugar. Eras un niño muy valiente, le dije, y muy inteligente. Recuerdo que aprendías palabras nuevas en inglés cada día. Porque usted me las enseñaba, respondió él. Y cuando me dieron el alta, le dio a mi padre su número de teléfono personal. Le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda con los estudios, o si tenía preguntas sobre la carrera de medicina, podía llamarla. Eso también lo recordaba. Había visto algo especial en William, una determinación y una curiosidad que, con las oportunidades adecuadas, sabía que lo llevarían lejos. Mi padre guardó ese papel en su cartera durante años, prosiguió William. Pero cuando finalmente intentó llamar, el número ya no existía. Se había mudado, había cambiado de trabajo. Me trasladé al Riverside General, confirmé. Estaba más cerca de casa después de que naciera mi hijo. David, dijo William, y me sorprendió que recordara el nombre que yo apenas había mencionado la noche anterior. Sí, David, respondí. Una punzada tan familiar como dolorosa me atravesó al pensar en el hijo que ya no me hablaba. William percibió el cambio en mi expresión, pero no insistió. En su lugar continuó con su relato. Después de salir del hospital, me obsesioné con demostrar que era digno de la bondad que usted nos había mostrado. Estudié sin descanso. Dominé el inglés. Conseguí becas para las mejores universidades. Construí mi empresa no solo en busca del éxito, sino porque quería ser la clase de persona que ayuda a los demás, de la misma forma en que usted nos ayudó. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé sin palabras. La idea de que un acto rutinario de mi trabajo como enfermera hubiera tenido un impacto tan profundo en la vida de alguien era abrumadora. Cada año, continuó él, en el aniversario de mi alta, dono $1 millón a programas de apoyo familiar en hospitales. Es mi forma de honrar lo que hizo por nosotros. Pero siempre sentí que no era suficiente, porque nunca pude agradecérselo en persona. $1 millón. Cada año, durante más de 30 años. Mi pequeño acto de bondad había generado, indirectamente, más de $30 millones en ayudas para familias en crisis. Y ahora, dijo William con la voz cargada de emoción, no solo la encuentro de nuevo, sino que descubro que ha salvado a Sophie del mismo modo que me salvó a mí. No médicamente, sino emocional y espiritualmente. Justo en ese instante, Sophie apareció en el umbral, vestida con ropa limpia y seca, su cabello todavía húmedo y brillante por el baño. Corrió hacia nosotros y se acurrucó en el sofá. ¿De qué estáis hablando?, preguntó con curiosidad. Le estaba contando a Patricia de cuando yo era un niño pequeño y ella me ayudó en el hospital, explicó William. Sophie me miró con renovado asombro. ¿Ayudaste a papá cuando era pequeño, igual que me has ayudado a mí? Sí, respondí, sonriendo ante su expresión maravillada. Es como si fueras nuestro ángel de la guarda, dijo Sophie, con solemnidad. Primero salvaste a papá, y ahora me has salvado a mí. Eso no es una coincidencia. William y yo cruzamos una mirada. La inocente sabiduría de su hija había capturado con pasmosa exactitud
lo surrealista de la situación. Sophie tiene razón, dijo William en voz baja. Esto no es una coincidencia, es el destino. Y ahora que por fin la hemos encontrado, no vamos a dejar que vuelva a desaparecer. Se volvió hacia mí, con una expresión seria. Patricia, Sophie me comentó anoche que no tiene a dónde ir. Desconozco las circunstancias que la han llevado a esta situación, y no tiene que contármelas si no quiere. Pero lo que sí sé es que tengo con usted una deuda que jamás podré saldar por completo. Y lo que es más importante, Sophie ha creado un vínculo muy fuerte con usted. Es verdad, intervino Sophie. Patricia es la persona más buena que he conocido desde que mamá murió. Hizo que me sintiera segura cuando tenía mucho miedo. William tomó la mano de su hija y luego me miró directamente a los ojos. Me gustaría ofrecerle un hogar aquí, con nosotros. No como una empleada, sino como parte de la familia. Sophie necesita una figura materna en su vida. Y es evidente que usted tiene un don natural para cuidar de los demás. Sentí que el corazón se me detenía un instante. William es increíblemente generoso por su parte, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, afirmó él con rotundidad. Es justicia. Es el universo reequilibrando la balanza. Además, añadió con una sonrisa, Sophie me ha informado de que prepara el mejor chocolate caliente que ha probado en su vida. Y como padre soltero necesito toda la ayuda posible en el departamento culinario. Sophie rió, dando una palmada. Oh, sí. Y Patricia sabe nanas y pone voces raras cuando cuenta cuentos. Los miré a los dos, aquel padre multimillonario y a su adorable hija, ofreciéndome algo que creía haber perdido para siempre. Una familia que de verdad me quisiera. Pero una parte de mí se resistía a creer que fuera real. ¿Y si mi exmarido y mi hijo intentan causaros problemas? Pregunté. ¿No querrán que gente como vosotros sepa la clase de persona que soy en realidad? William frunció el ceño. ¿La clase de persona que es? Patricia, usted es la clase de persona que se sacrifica por los demás. La que usa sus últimos $10 para ayudar a una desconocida. La que se queda despierta toda la noche para dar calor a una niña asustada. No me importa lo que nadie más diga de usted. Yo sé quién es. Sophie se acurrucó contra mi brazo. ¿Te vas a quedar, Patricia? Por favor, di que sí. No quiero que te vayas. Miré a mi alrededor. Aquella casa preciosa. Aquel hombre de éxito que me recordaba con tanta gratitud 30 años después. Aquella niña encantadora que había perdido a su madre. Y ahora me miraba con pura esperanza en los ojos. Por primera vez en meses, me permití creer que quizás, solo quizás, mi historia no había terminado con abandono y traición. Quizás apenas estaba por comenzar. 3 meses después de aquella noche de tormenta que lo cambió todo, desperté en una habitación que aún me parecía un sueño. La suite que William me había asignado en su mansión era más grande que el apartamento entero en el que había vivido con Richard. Unos ventanales de suelo a techo se abrían a unos jardines inmaculados, y cada mañana me despertaba el sonido de la risa de Sophie mientras jugaba en el patio. La transición había sido más natural de lo que jamás hubiera imaginado. William cumplió su palabra de tratarme como familia, no como una empleada. Tenía mi propia ala de la casa, mi propio coche y una tarjeta de crédito sin límite que apenas usaba, desacostumbrada como estaba a gastar dinero en mí misma. Pero más que el lujo,
Lo que me había transformado era volver a sentirme valorada. Sophie y yo habíamos creado una rutina maravillosa. Desayunábamos juntas antes de que se fuera a su colegio privado. Por las tardes, la ayudaba con los deberes. Le leía cuentos y habíamos empezado a cocinar juntas. Ahora me llamaba tía Patricia. Y cada vez que lo hacía, el corazón se me llenaba de una calidez que creía olvidada. William había sido igualmente extraordinario. Se aseguraba de que no me faltara de nada, pero jamás me hizo sentir como una carga. De hecho, insistía constantemente en lo contrario. Patricia, me había dicho la semana anterior, mientras cenábamos los tres juntos. Sophie es otra desde que llegaste. Está más feliz, más segura de sí misma. Y yo por fin siento que tengo el apoyo que necesito para ser el padre que se merece. Era cierto. Desde la muerte de su esposa Lisa, 2 años atrás, William había luchado por equilibrar las exigencias de su imperio empresarial y la crianza de Sophie. Ahora, con mi ayuda, podía trabajar sabiendo que su hija estaba en buenas manos. Esta mañana en particular era especial. William había organizado que Sophie y yo fuéramos de compras para buscarle un vestido para la gala benéfica que su fundación celebraba cada año. Era un evento multitudinario al que asistían las personalidades más importantes de la ciudad, y William insistió en que ambas fuéramos sus invitadas de honor. ¿Estás nerviosa por la gala?, me preguntó Sophie mientras recorríamos la boutique más exclusiva de la ciudad. La dueña, una mujer elegante llamada Madame Lorraine, nos dedicaba toda su atención. Un poco, admití. No he estado en un evento tan elegante bueno, nunca, la verdad. Vas a estar preciosa, dijo Sophie con la seguridad de sus 8 años. Papá dice que tienes una belleza natural que no necesita muchos adornos. Madame Lorraine asintió con aprobación mientras ajustaba sobre mis hombros un vestido azul marino, cuyo precio superaba el del coche que había malvendido meses atrás. La niña tiene razón. Posee usted una elegancia clásica, madame. Este color realza sus ojos a la perfección. Al mirarme en el espejo de cuerpo entero, casi no me reconocí. Los meses de buena comida, descanso y sobre todo de sentirme querida y valorada habían borrado años de estrés de mi rostro. Mi pelo, ahora cortado y peinado por un profesional, volvía a brillar. El vestido me hacía parecer sofisticada, segura. ¿Te gusta?, preguntó Sophie, aplaudiendo suavemente. Me encanta, respondí con sinceridad. Por primera vez en años, parecía alguien que merecía estar en lugares hermosos. Después de las compras, regresamos a casa y encontramos a William en su despacho. Pero no estaba solo. Desde el pasillo se oían voces alteradas, y al acercarme reconocí una de ellas al instante. El estómago se me encogió en un nudo helado. Richard. Sophie, ve a tu habitación, por favor, le dije a toda prisa. Los mayores tenemos que hablar. Ella frunció el ceño, pero obedeció. Me acerqué a la puerta del despacho, desde donde podía oír la conversación con claridad. Mire, señor Chen, decía Richard con aquella voz melosa que usaba cuando quería algo. Entiendo que Patricia le haya contado su versión de nuestra separación, pero toda historia tiene 2 caras. Mi exmujer puede ser muy manipuladora cuando se lo propone. ¿Manipuladora?, replicó William, y pude sentir el hielo en su voz. ¿Se refiere a cuando vendió su casa para pagarle a usted un tratamiento contra el cáncer? Bueno, sí, pero usted no lo entiende. Se volvió obsesiva,
controladora. No me dejaba tomar mis propias decisiones sobre mi tratamiento. Y después, cuando me recuperé, se volvió posesiva, celosa de mi recuperación. Apreté los puños, sintiendo la mezcla familiar de rabia e incredulidad ante sus mentiras. Y ahora, continuó Richard, me entero de que vive aquí, probablemente llenándole la cabeza con historias sobre lo terrible que fui. La verdad es que Patricia siempre ha tenido problemas para mantener relaciones sanas. Pregúntele a nuestro hijo, David. Fue entonces cuando oí la segunda voz, una que me heló la sangre. Es verdad, dijo David. Mi propio hijo. Mi madre tiene un patrón de conducta tóxico. Siempre se hace la víctima, pero en realidad es muy manipuladora y exigente. Hemos venido a advertirle antes de que cause problemas también en su familia. Advertirle. Mi exmarido y mi hijo habían venido a advertir a William sobre mí. Tras meses de silencio, ahora que conocían mi nueva vida, aparecían para intentar destruirla. Respiré hondo y entré en el despacho. Hola, Richard. David. Ambos se giraron, y vi la conmoción en sus rostros. David, en especial, parecía no poder creer lo que veía. En nuestro último encuentro, yo era una mujer rota y desesperada. Ahora, vestida con elegancia, radiante de salud y confianza, era una persona completamente distinta. Patricia, dijo Richard, recuperando la compostura. Qué bien te veo. Me ves bien porque estoy bien, respondí con calma. Por primera vez en años. David carraspeó. Mamá, tenemos que hablar en privado. Todo lo que tengáis que decir, podéis decirlo delante de William, repliqué. No tengo secretos para mi familia. ¿Tu familia? Repitió Richard con desdén. Patricia, no seas ridícula. Esta gente no es tu familia. Yo soy tu exmarido. Él es tu hijo. Nosotros somos tu verdadera familia. William se levantó de su escritorio y, aunque no era un hombre físicamente intimidante, su presencia llenaba la habitación. Señores, dijo con voz controlada, creo que hay una confusión. Patricia es, sin ninguna duda, parte de mi familia. Ha sido una bendición para mi hija y para mí. Así que, sea lo que sea que hayan venido a decir, más les vale que sea lo bastante importante como para justificar irrumpir en mi casa y hablar de este modo de alguien a quien respeto profundamente. Richard intentó retomar el control de la conversación. Señor Chen, Patricia probablemente no le ha contado que dejé a mi mujer, Jennifer, para intentar reconciliarme con ella. Hemos estado trabajando en nuestra relación. Solté una carcajada, un sonido genuino, divertido, que los sorprendió a todos. ¿Trabajando en nuestra relación? Richard, no hemos hablado en 4 meses. Y tú no dejaste a Jennifer. Jennifer te dejó a ti cuando descubrió que te estabas gastando su dinero en apuestas. El rostro de Richard se congestionó. Eso no es... ¿Cómo sabes tú eso? Porque Jennifer me llamó la semana pasada, respondí. Quería pedir perdón por las atrocidades que me dijo el día que me echaste de casa. Al parecer, descubrir que el hombre al que consideraba un pilar de éxito y estabilidad es, en realidad, un ludópata. Le ha ofrecido una nueva perspectiva sobre quién era la auténtica víctima en nuestra historia. Mamá, a esto nos referimos. Intervino David, con la desesperación tiñéndole la voz.
Siempre haces lo mismo. Siempre removiendo el pasado. Siempre haciendo quedar mal a los demás para sentirte tú superior. Me volví hacia mi hijo, estudiando los rasgos de su rostro. 31 años. Exitoso, apuesto. Y un reflejo exacto de su padre en los aspectos que más importaban. David, dije con suavidad, ¿sabes cuánto dinero invertí en tu educación? ¿Y eso qué tiene que ver con $120,000? Continué sin dejarle terminar. Colegio privado, universidad, la facultad de Derecho. Hice turnos dobles durante años para asegurarme de que jamás tuvieras que enfrentarte a una deuda estudiantil. Nadie te pidió que lo hicieras, murmuró. Tienes razón. Lo hice porque te amaba, porque quería darte el mejor de los futuros. La misma razón por la que vendí nuestra casa para salvar la vida de tu padre. David desvió la mirada, visiblemente incómodo. Pero he aquí la diferencia, proseguí, mi voz ganando firmeza. Sophie me da las gracias cuando le preparo el desayuno. William me da las gracias cuando le ayudo con algo tan insignificante como organizar su agenda. En 3 meses, he recibido más gratitud y afecto sincero de esta familia que en 30 años con vosotros dos. Eso es porque quieren algo de ti, espetó Richard desesperado. Los ricos siempre quieren algo. William se adelantó y cuando habló, su voz, en su calma, era letal. Señor Williams, permítame que le aclare un concepto sobre la verdadera riqueza. No tiene nada que ver con el dinero. La verdadera riqueza consiste en tener gente en tu vida que te ame por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos. Patricia me ofreció eso cuando yo era un niño moribundo, en un hospital, cuando no tenía absolutamente nada que darle a cambio. Y me lo está dando de nuevo. Ahora, con Sophie. Ustedes dos, en cambio, solo parecen valorar a Patricia cuando puede reportarles un beneficio económico. Richard y David intercambiaron una mirada. Vi en sus ojos cómo el terreno se desmoronaba bajo sus pies. Además, añadió William, me he tomado la libertad de hacer algunas averiguaciones antes de esta reunión. Richard, ¿le gustaría explicar por qué acumula $48,000 en deudas de juego? O quizá usted, David, ¿por qué su bufete de abogados está siendo investigado por malversación de fondos de clientes? El color abandonó sus rostros. David abrió la boca para protestar, pero William lo silenció con un gesto. Caballeros, les sugiero que se marchen. Ahora. Y si vuelven a molestar a Patricia de cualquier forma, me aseguraré personalmente de que esas investigaciones reciban toda la atención que merecen. Los observé irse. Aquellos 2 hombres que habían definido mi vida durante tanto tiempo, ahora empequeñecidos, derrotados. En el umbral, David se giró una última vez. «Mamá», dijo, y por un instante, su voz fue la de aquel niño que una vez fue. «Si alguna vez necesitas algo...» «No necesito nada de ti», respondí con calma. «Pero, David, si alguna vez necesitas una madre de verdad, ya sabes dónde encontrarme». Cuando se marcharon, William posó una mano sobre mi hombro. «¿Estás bien?» Medité la pregunta un momento. Luego, sonreí. ¿Sabes una cosa? Sí, estoy perfectamente. Y por primera vez en mi vida, era la más absoluta verdad. 1 año después de aquella noche de tormenta que cambió mi destino, me encontraba en el jardín de la mansión Chen, observando a Sophie ensayar su baile para el recital del colegio. El sol de la tarde tejía un halo dorado alrededor de su pequeña figura,
que giraba y saltaba con la gracia innata de una bailarina. «¡Tía Patricia!», gritó corriendo hacia mí al terminar. «¿Viste mi gran gueté? Fue perfecto. La señorita Catherine dice que soy una de sus mejores alumnas». «Lo vi, cariño», respondí, abrazándola con fuerza. «Estuviste espectacular. Tu madre estaría muy orgullosa». En los últimos meses, Sophie había empezado a hablar más de su madre fallecida, y yo había aprendido a honrar su memoria, en lugar de sentirme amenazada por ella. Lisa Chen había sido, a decir de todos, una mujer extraordinaria, y yo jamás intentaría ocupar su lugar. En su lugar, había encontrado mi propio espacio en el corazón de Sophie. «¿Sabes qué?», dijo, tomando mi mano mientras caminábamos de vuelta a la casa. «Creo que fue mamá quien te envió. La noche antes de la tormenta soñé con ella. Me dijo que alguien muy especial vendría pronto para cuidarnos a papá y a mí». Sentí un nudo de emoción en la garganta. Sophie tenía ahora 9 años, pero a veces su sabiduría me dejaba sin aliento. Al entrar, encontramos a William en la cocina, una imagen que todavía me sorprendía. Uno de los hombres más poderosos del mundo, que insistía en preparar la cena familiar cada domingo. Hoy parecía batallar con una carbonara. «¿Necesitas ayuda?», ofrecí, riéndome de su expresión concentrada. «Definitivamente», admitió. «No entiendo cómo algo tan simple puede ser tan complicado. Trabajamos juntos, una coreografía doméstica que habíamos perfeccionado con los meses». Sophie puso la mesa mientras terminábamos la cena. Esos momentos sencillos se habían convertido en el tesoro más preciado de mi nueva vida. Durante la cena, William me miró fijamente. «He tomado una decisión importante sobre la fundación. Quiero que tú, Patricia, seas la directora ejecutiva del programa de apoyo a familias hospitalizadas». Casi me atraganto con el vino. «William, eso es... No puedo aceptarlo. No tengo experiencia dirigiendo una fundación». «Tienes 35 años de experiencia entendiendo exactamente lo que necesitan las familias en una crisis médica», replicó él. «Y lo que es más importante, tienes el corazón para hacerlo bien. El salario será de $200,000 al año, más beneficios, y un presupuesto de 5 millones para los programas. $200,000. Más dinero del que había ganado en toda mi vida, por hacer un trabajo que realmente importaba». Además, añadió con una sonrisa, «el puesto requiere vivir cerca de la sede, que casualmente está a 10 minutos de aquí. Así que tendrías que quedarte en la casa de invitados, de forma permanente». Sophie aplaudió, eufórica. «Eso significa que no te irás nunca». Los miré a los dos, a esta familia que me había salvado en todos los sentidos posibles, y sentí que las lágrimas de gratitud anegaban mis ojos. «Sí», susurré. Aceptó. Después de cenar, mientras Sophie hacía sus deberes y William revisaba unos documentos, me acomodé en mi salón favorito para leer. Era un espacio acogedor con vistas al jardín, lleno de libros y con una chimenea que lo impregnaba todo de una sensación de hogar. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Patricia?». La voz era familiar pero tensa. Era mi hermana, Carol. No habíamos hablado desde que eligió el bando de Richard en nuestro divorcio. «Hola, Carol», respondí con cautela. «Patricia, yo... necesito disculparme». Su voz se quebró. «Mark me dejó la semana pasada.
Se llevó la mitad de nuestros ahorros y se ha ido a vivir con su secretaria. Y cuando intenté llamar a Richard, me colgó. Dijo que no quería oír hablar de mujeres dramáticas. Hubo un silencio. Me he dado cuenta, continuó, de que he estado en el lado equivocado todos estos meses. Tú eras la única que entendía lo que era ser traicionada, y yo te di la espalda cuando más me necesitabas. Carol, yo... No, déjame terminar. Me interrumpió. Vi las fotos en la revista del evento benéfico de los Chen. Se te veía radiante, feliz. Y comprendí que habías encontrado una familia de verdad después de que la tuya, la de sangre, te fallara de una forma tan terrible. Las fotos. La gala había tenido una gran cobertura, y en una de las imágenes aparecíamos los tres, William, Sophie y yo, riendo durante su discurso. Cualquiera que la viera pensaría que éramos una familia, sin importar la ausencia de lazos de sangre. No te llamo para que me perdones, concluyó. Solo quería que supieras que me equivoqué por completo, y que me alegro de que hayas encontrado a gente que te valore como te mereces. Tras colgar, me quedé reflexionando. 1 año atrás, una llamada así me habría destrozado. Ahora simplemente confirmaba que había tomado las decisiones correctas. 1 semana después, sucedió algo aún más sorprendente. Estaba en mi nueva oficina en la fundación cuando mi asistente anunció una visita. Era David. Pero un David al que apenas reconocí. Parecía mayor, más delgado, y había una sombra de derrota en su mirada. «Mamá», dijo deteniéndose junto a la puerta, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. «David, ¿qué puedo hacer por ti?» Su vista recorrió mi elegante despacho, deteniéndose en mi título en la puerta, en las fotos de Sophie y William, sobre mi escritorio. «He venido a disculparme», dijo por fin, «y a decirte que he perdido mi trabajo. La investigación que mencionó el señor Chen encontró ciertas irregularidades. Nada delictivo, pero lo suficiente para que me despidieran». Se sentó sin que lo invitara, algo que el antiguo y arrogante David jamás habría dudado en hacer. «También quería decirte que tenía razón sobre papá. Jennifer no fue la única. Ha habido otras y todas acaban igual cuando descubren sus deudas. Ahora vive en un apartamento de una habitación, pidiendo dinero a todo el que quiera escucharle». «Siento oír eso», dije, y era sincera. «¿De verdad?», preguntó, sorprendido. «Después de todo lo que te hemos hecho». Lo medité un instante. «David, estuve enfadada durante mucho tiempo, herida, pero la vida que tengo ahora es mejor de lo que jamás pude imaginar. En cierto modo me hicisteis un favor al obligarme a encontrar mi propio camino». Él asintió lentamente, y vi cómo sus ojos se humedecían. «Mamá, ¿hay alguna forma de que podamos volver a intentarlo? No espero que me perdones de inmediato, pero quizá...». «David», dije con dulzura, «siempre serás mi hijo, y siempre te querré, pero la confianza es algo que se gana, y va a llevar tiempo, mucho tiempo». «¿Tiempo?», preguntó con un hilo de esperanza. «Si de verdad quieres formar parte de mi vida, tendrás que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con hechos. Durante años, no meses. Empieza por buscar ayuda profesional, por trabajar en ti mismo. Y cuando estés listo para ser sincero sobre tus errores, sin excusas ni culpas, entonces podremos hablar de reconstruir nuestra relación». Cuando se fue,
Llamé a William. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «En paz», respondí, sorprendida al darme cuenta de que era cierto. Ya no siento esa necesidad de venganza, ni la desesperación por ser aceptada. Si David cambia de verdad, será bienvenido en mi vida. Pero si no lo hace, yo también estaré bien. Esa noche cenamos los tres juntos, como siempre. Sophie nos contó su día. William compartió una anécdota divertida del trabajo, y yo me sentí abrumada por la gratitud hacia esta vida inesperada. Más tarde, ya acostada Sophie, William y yo nos sentamos en la terraza a contemplar las estrellas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera habido aquella tormenta?, me preguntó. A veces, pero entonces me doy cuenta de que todo tenía que suceder exactamente así para traerme hasta aquí. Mi matrimonio tenía que terminar. Mi relación con David tenía que romperse. Tenía que tocar fondo para poder valorar esto en su justa medida. Creo que tienes razón, dijo William. Y creo que a Liza le haría feliz saber que Sophie tiene a alguien que la quiere tanto como tú. Sonreí, pensando en la mujer a la que nunca conocí, pero a la que honraba cada día amando a su hija. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, le dije. Durante años pensé que mi valor residía en lo que podía hacer por los demás. Cuánto podía sacrificar, cuánto dolor podía absorber sin quejarme. Pero aquí, vosotros me valoráis simplemente por ser yo. Sophie me quiere porque le leo cuentos y le hago tortitas con forma de corazón. Tú me respetas porque ves mi carácter, no mi utilidad. Porque eso es lo que de verdad importa, respondió él. El amor auténtico no exige sacrificios. El amor auténtico da libremente y recibe con gratitud. En el cómodo silencio de la noche, reflexioné sobre el increíble viaje de este último año. Había permanecido como una mujer rota, traicionada y sin un céntimo bajo la lluvia. Ahora tenía una carrera con propósito, una familia que me amaba y, lo más importante, una paz interior que nunca antes había conocido. El teléfono de William vibró. «Es el director del hospital infantil», me dijo. «Quiere concertar una reunión contigo para hablar de expandir el programa de apoyo familiar a otros hospitales del estado». Sonreí. Mi nueva vida no solo consistía en encontrar mi felicidad, sino en usar mi experiencia para ayudar a otros. «Concierta la reunión», le dije. «Hay mucho trabajo por hacer». Al entrar en la casa, pasé por la habitación de Sophie. Dormía plácidamente, abrazada al oso de peluche que le había comprado con mis últimos $10 aquella noche de hacía un año. Se había convertido en su posesión más preciada, no por su valor, sino por lo que representaba, el momento en que una extraña decidió cuidar de ella. En mi habitación las fotos de mi tocador ya no eran de Richard o David. Ahora había docenas de imágenes de Sophie y William, de momentos cotidianos que se habían vuelto extraordinarios por estar llenos de amor real. Antes de dormir, como cada noche desde hacía 12 meses, susurré una oración de gratitud. No por la casa, ni por el trabajo, ni siquiera por la seguridad económica. Daba las gracias por haber aprendido, al fin, la diferencia entre ser necesitada y ser amada. Daba las gracias por haber encontrado a mi verdadera familia, unida no por la sangre, sino por la elección y el afecto mutuo. Y daba gracias por aquella terrible tormenta que habías arrasado con mi vida anterior, para abonar el terreno donde crecería el milagro que me esperaba al otro lado. A veces, pensé mientras me vencía el sueño,
Perderlo todo es la única forma de descubrir lo que de verdad merece la pena tener.